No les quito mucho tiempo, hermanos. Yo sé que ya hace hambre, pero también no quiero dejar de darle la gloria a Dios. Dios ha hecho a través de estos años muchas cosas maravillosas a través del ministerio y, o sea, lo reconozco delante de Dios. A veces no podíamos interpretar o saber por qué las cosas se hacían, sucedían. Cuando tú pones por obra las leyes espirituales de Dios, algo sucede, siempre. A veces no las vemos porque seguimos un camino distinto, ¿verdad? Pero Dios ha hecho grandes cosas a través del ministerio, desde que estábamos en el hotel, muchas veces, hermanos. Y luego aquí, obviamente, todas las cosas que el Señor ha hecho y que va a seguir haciendo, ¿verdad? Ustedes ya las conocen, algunas de ellas. No quiero comenzar a nombrarlas así porque luego a lo mejor omito alguna y no quiero que nadie se sienta, no se trata de eso. Y la semana antepasada oímos el testimonio de Saúl y sí les dije, ¿verdad?, de parte de Dios que era tiempo, como que estábamos en el umbral, ¿verdad?, atrás de la puerta, listos como para dar el siguiente paso y cruzar ese umbral de la puerta y entrar ahora sí en la gloria de Dios, lo que es la manifestación de la gloria. Cuando el jueves pasado, había estado, yo sé que puede ser un poquito, no lo voy a explicar tanto porque hay niños presentes, ¿verdad? Pero sé que están también ocupaditos y eso es bueno. Y la cuestión es, hermanos, que el jueves pasado, el Señor me había hablado ya acerca de un muchacho que está ahí en la cárcel, que ya tiene bastante tiempo encarcelado, pero es algo un poco diferente porque es un muchacho que está encarcelado y aparte está atado a una silla metálica por su condición, con seatbelts, no sé cómo llamarlos, sí, o sea, de hecho están ¿se acuerdan de alguna forma la película de Silence of the Lambs? Algo como eso, nada más que sin máscara. Pero todo lo demás es igualito, está totalmente controlado por el enemigo y digo, no tengo que describirles todas las cosas. Lo último más así sencillo que les puedo decir que hizo entre las cosas tremendas, porque o sea, obviamente se lo han llevado ya muchas veces al hospital en emergencia, lo tienen súper cuidado. Yo no sé cómo le hace él para conseguir algunas de las cosas, pero usa sus propias manos para herirse. Y de hecho el pasaje que el Señor me recordó fue el del endemoniado gadareno, en donde, pues nomás para que ustedes se lo imaginen, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Dice, porque muchas veces había sido el gadareno, ¿verdad?, atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Se autocastigaba, se autohería, y este muchacho era lo mismo. Usaba sus manos para herirse en formas que dices tú, ¿cómo? Y el dolor, o sea, ¿cómo le haces? ¿Verdad? Pues lo hacía. Lo más pequeño de todo que les puedo platicar sin causar así cosas en ustedes es que se puso una grapa en el ojo. Se lo grapó. Entonces, y esto es lo más pequeñito, ¿verdad? ¿De dónde la consiguió? ¿Cómo se la puso? Porque no tenía la grapadora, tenía la grapa, nada más. Pero lo hizo un muchacho como de 32 años más o menos, por ahí. Y ya tenía muchísimo tiempo, toda su vida. Fue un muchacho que desde chiquito sufrió mucho abuso y creció, y obviamente en algún punto de su vida
el enemigo no solamente vivía en él, sino que tomó posesión de él. Y en estos meses que lo habían estado llevando y trayendo, el Señor me había dicho 2 veces, en diferentes ocasiones, que hablara con él. Pero como que dices, bueno, a lo mejor no es el Espíritu Santo el que te está hablando, ¿verdad? Cuando suceden esas cosas, porque pues no es nada grato, ¿verdad? Y aunque, o sea, plenamente convencido, hermanos, de que sé que Lucas 10:19, ¿verdad? Que ninguna fuerza nos dañará, nos dio la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. No es por miedo del enemigo, es precaución, a lo mejor. Nomás de no ir o ver, sí, cosas de esas, ¿verdad? Y no hacía nada, ¿verdad? Y el jueves llegaron los oficiales de Transport, que son los que lo llevan a los hospitales y a todos cuando se hiere él mismo, ¿verdad? Y dijeron que se lo iban a volver a llevar porque había hecho otra vez una de esas cosas, que es ayer, no, antier, lo iban a transportar. Y mientras estaban hablando ahí en la oficina, porque estaban ahí con el jefe de Transport, el Señor sentí otra vez esa parte de Dios, ¿verdad? O sea, ve y habla con él. Y dije, ok, está bueno, Señor. Y me quedé oyendo. Escuché nuevamente la voz de Dios decir, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto? Y en el momento que oí eso en mi interior, le dije al jefe de transporte, le dije, ¿habría posibilidad de hablar con él? Y pues sí voltearon así medios asombrados, ¿verdad? Pero ya se hicieron los arreglos necesarios. Eso fue como a las 10 de la mañana. A las 4 de la tarde vinieron por mí, ¿verdad? Para ir y no crean, o sea, como quiera el cuerpecito siente y la mente dice muchas cosas y obviamente ya sabía exactamente lo que iba a decir. Bueno, digo, cómo iba a comenzar a hablar. La cuestión fue que llegando ahí, me encerraron con él, porque sí les dije que no quería que nadie entrara hasta que el Señor acabara ahí la obra total de lo que él iba a decir. Y sí, lo respetaron, lo pusieron en la biblioteca de ahí de la cárcel, sentado en su silla de metal, amarrado, su cara, pues una cara joven, y te da tristeza porque se ve que es en su interior, en sus facciones, ¿verdad? Se ve como un muchacho bueno, pero su cara era una cara durísima y sus ojos, pues ya se lo imaginarán, ¿verdad? Para hacer lo que él hacía. Y me senté ahí a platicar con él y le dije, inmediatamente le dije, Ernesto se llama. Y le dije, Ernesto, ¿conoces a Jesús? Y se quedó un ratito así callado, pero me dijo, sí. Le dije, bueno, ¿no te importaría entonces hacer una confesión para recibirlo como tu Señor y tu Salvador? Así rápido, ¿verdad? Fue todo. Y se quedó pensando y me dijo, sí. Le dije, ¿puedes decir Jesucristo es el Señor? Y se quedó pensando y dijo, Jesucristo es el Señor. Lo dijo, con una voz que no era nada agradable, pero lo dijo. Y la Biblia es muy clara cuando dice que el enemigo no puede confesar ese nombre, ahí en primera de Juan capítulo 2. Y comenzamos a hacer la confesión, le dije nada más, di y repite lo que yo te voy a decir, ¿sabes? Español, dijo sí, y inglés, dijo sí. O sea, una persona que como quiera, ¿verdad? Para como estaba, pues digo, sabía los 2 idiomas, ¿no? Y cuando comencé a decirle, le dije, en acuerdo a Romanos 10, él comenzó a hacer la confesión y a decir, confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, palabras que estaban, ¿verdad? O sea, su voz cambiaba, pero a la vez estaba haciendo la confesión.
y con el corazón creo para justicia, y con la boca confieso que Jesucristo es mi Señor. Digo, wow, o sea, me gocé, hermanos, porque el Señor me acordó del pasaje de Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Donde dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, esta persona que había estado atado por tantos años a esa silla y en esa condición, nació de nuevo. Y me gocé con eso. Hermano, eso es más que suficiente. Y dije, ay Señor, gloria a Dios, porque entre voces y todo, pues digo, como quiera, hizo la confesión y te da esa paz en el corazón, ¿verdad? De decir, bueno, Señor, es mi hermano ahora, y le dije, ¿verdad? Eres mi hermano y nos vamos a ver por la eternidad. Y estaba a punto de levantarme y el Señor me dijo, aún no he terminado con él. Y fue cuando me trajo a memoria Marcos capítulo 5, donde Jesús inmediatamente cuando llega a la región de Gadara, ¿verdad? Al otro lado del río de Galilea, viene el endemoniado gadareno y contra Jesús, ¿verdad? Pero llega y se postra delante de él. Y decía que Jesús le decía, sal de él, espíritu inmundo. Eso es lo que Jesús llegó diciéndole desde que se bajó de la barca, ¿verdad? Y me acordó de eso y le dije, Ernesto, no quiero que te vayas a ofender en ninguna forma, ¿me permites hablarle al espíritu que está dentro de ti, que te está controlando, porque estás oyendo voces? Me dijo, sí, estoy oyendo voces, oigo voces, que le dicen que se haga todo ese daño, ¿verdad? Y me dijo, sí, está bien. Entonces, en acuerdo con esto, le dije, espíritu inmundo, sal de él, en el nombre de Jesús. Y no terminé de decir el nombre de Jesús, cuando su cuerpo comenzó a convulsionar, en el mismo momento, hermanos, en el que dije, sí, el nombre de Jesús. En ese momento, atado a la silla como estaba, su cuerpo comenzó del interior, que es donde están la residencia de los demonios, donde vive el Espíritu Santo en nosotros, comenzó a contorsionarse, a convulsionarse, y comenzó a hacer movimientos como que quería devolver, ¿verdad? Y hizo, yo creo que unos 2 o 3 movimientos y depuso. Y yo sabía que estaba expulsando ahí mismo, ¿verdad? Lo que lo estaba controlando, ¿verdad? Y terminó de hacer eso, y yo seguí orando y hablando contra los espíritus que estaban controlándole, ¿verdad? Y no pasaron 2 minutos y volví a hablarle el nombre de Jesús y volvió otra vez, hermano. ¿Cuántas veces? Como unas 5 o 6 veces sucedió eso. Y cada vez que terminaba de hablar el nombre de Jesucristo, él comenzaba con esas convulsiones, hasta que lo vi quedar en paz, ¿verdad? No les cuento cómo quedó el muchacho, pero ya se imaginarán, ¿verdad? En su rostro, con todo lo que sucedió ahí. No es nada agradable, pero te gozas al mismo tiempo en estar viendo el poder de la palabra, que es la misma palabra que tenemos nosotros, hermanos. Es la misma, no hay nada de diferencia en la palabra que hablé ahí. En esta ocasión, el Espíritu de Dios me permitió ver ese poder expresado exteriormente. Y el muchacho quedó, obviamente, cuando devolvía, ¿verdad? O sea, también había voces que no se las quiero contar, pero sucedían, estaban ahí. Las estaba escuchando, ¿verdad? O sea, audiblemente. Si hay alguno con el temperamento para hacerlo, pues obviamente todo eso se graba, ¿verdad? En la cárcel. Y
eh, cuando terminé ya a la quinta o sexta vez que lo vi que estaba en paz, me iba nuevamente, dije, bueno, ya, Señor, o sea, ya se acabó esto, ¿verdad? O sea, ya es tiempo de irnos. Y el Señor me dijo, no, o sea, todavía tengo que hablar con él. Y le dije, Ernesto, ¿hay algo que quieras que el Señor haga a favor tuyo ahorita? Dijo, sí, quiero que me saque ya de esta cárcel, donde estaba, y que me liberen de esta silla. Le dije, bueno, vamos a orar para que eso suceda, ¿verdad? Y ya comencé a orar en el nombre de Jesús, en sus promesas, en la libertad en Cristo Jesús, ahí mismo. Y el Señor me comenzó a mover a orar en el Espíritu. Yo sé que Él no iba a entender. Pues, ¿cómo iba a entender? Si apenas acaba de recibir a Jesús, ¿qué tanto puede entender? Más de lo que creemos, hermanos. Y comencé a orar en el Espíritu y llevaba yo creo que unos 3 o 4 minutos sin parar, ¿verdad? Orando en el Espíritu, y abría mis ojos, pues para verlo nada más, ¿verdad? O sea, cerciorarme que estuviera en la silla todavía. No, pues digo, le soy sincero, en la carne eso es lo que sucede, hermanos, no es, pero, o sea, confiamos en el Señor, el Espíritu está confiado, pero sabes, como quiera en la mente, ¿verdad? Y y donde estaba orando en el Espíritu, así más o menos con esta voz, sin parar, de repente cayó sobre él el Espíritu de Dios. Y comenzó a hablar, le digo a Tere, como a una velocidad, hermanos, con su cara hacia arriba, a una velocidad que difícilmente se las puedo describir. No eran palabras como las que ustedes me escuchan o ustedes mismos oran en el Espíritu, ¿verdad? Pero no eran palabras así separadas, era una oración continua, entrelazadas las palabras. Yo no sé a qué hora respiraba, pero estuvimos como 20, 25 minutos. Y me callé porque obviamente al principio comenzó con una voz un poco extraña. Dije, Señor, o sea, le pregunté a Dios que si eso era de Él, ¿verdad? Obviamente estaba orando en el Espíritu. Nadie le enseñó, nadie le dijo nada, nadie le dijo que existía el Espíritu. Yo ni siquiera le dije, Espíritu Santo, te recibimos ahí. Nada, hermanos. Simple y sencillamente es lo mismo que dice en Hechos, que recibían al Señor Jesús y descendía en algunas ocasiones el Espíritu de Dios sobre ellos. Y así estuvo 20, 25 minutos sin parar. Me cayó porque, o sea, era tan fuerte y tan rápido que, o sea, aunque yo sí podía seguir orando en el Espíritu, preferí ponerle la atención a Él para lo que Dios estaba haciendo en Él, ¿verdad? Y cuando terminó, es que me acuerdo, vienen las imágenes a mi mente y me emociono mucho porque, o sea, cuando Él termina con una paz que tenía años de no conocer. Y quedó en paz en su silla, y el Señor me movió a interpretar lo que Él había dicho. Y comencé a interpretar sus lenguas, ¿verdad? En el Espíritu. Y fue algo maravilloso dentro de las cosas que el Señor lo iba a librar de ahí, de esa cárcel, que iba a cumplir el llamado que Dios tenía finalmente para su vida, que por fin había entrado y el Señor lo iba a guiar, que iba a haber una visitación en su celda. Y me estuvo oyendo con una paz, hermanos, que me quedé, o sea, asombrado, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo. Y finalmente terminé, pues yo creo que como otros 10 minutos fácil en la oración, y él viéndome con una cara, pues sí de paz. Todavía sus ojos eran
unos ojos medios intimidantes porque te ve de frente y no te quita los ojos. Pero su rostro era de un muchacho que está acuerdo, ¿verdad? Ahora. Y finalmente le dije, veo que como que quieres ya descansar. Me dijo, sí, ya quiero irme a mi celda. Quedó exhausto, ¿verdad? Los dos quedamos. Y le hablo al jailer y abre la puerta y ya les explico, ¿verdad? Porque pues era algo que para ellos iba a ser algo que no conocen, ¿verdad? Lo que iban a ver cuando entraran. Y sí me dijeron que sí, que estaba bien. Entraron y ya me fui dándole gracias a Dios por el poder que hay en su palabra, hermanos. Y llegué, iba hacia la oficina, ya salí de la cárcel y hay un pasillo por donde están todas las oficinas, ¿verdad? Y el último es el del sheriff y la mía está a mano derecha. Y ahí va hacia mi oficina y veo que están el warden y el chief deputy viendo la televisión de lo que había estado sucediendo. Entonces pasé y me hablaron, ¿verdad? Y me dijeron, o sea, vimos lo que sucedía. Hay uno que su nombre, unos de ustedes lo conocen, iba allá al principio, ¿verdad? Comenzó a ir allá al hotel y sus ojos estaban totalmente enrojecidos, ¿verdad? Y el chief deputy me dijo que el Señor lo había movido cuando estaba viendo la televisión. Dice, me movió y me llevó a mi oficina. Y ahí yo comencé a orar en lenguas. Dice, y las palabras que tú dijiste ahí son las mismas palabras que el Señor me estaba hablando. Dice, hasta tuve que voltear atrás porque sentía la presencia de ángeles o del Señor ahí mismo. Entonces lo que Dios está haciendo, hermanos, es un testimonio no más grande que ninguno de los que han contado aquí, porque es el mismo poder de Dios. Pero lo que el Señor me enseñó muchas cosas, ¿verdad? Es estar siempre alertas a la voz del Espíritu Santo, porque es el que conoce las necesidades de las otras personas que están enfrente de ti y a veces se mueven en diferentes formas. Entonces la exhortación es a no tener temor a equivocarse, ni a actuar en la palabra. Dios sabe lo que hace y necesitamos nada más poner las antenitas como aquel My Favorite Martian, ¿te acuerdan? De ese programa, y le salían las antenitas así. O sea, estar alertas, hermanos, a la voz del Espíritu de Dios, porque las cosas que vamos a comenzar a experimentar dependen de oír la voz de Dios y de ir y hacerlas. Dios te puede hablar y te puede decir, haz esto, y el milagro comienza al instante. En el momento que tú escuchas, el milagro comienza, como cuando Dios le dijo al profeta Eliseo que le dijera a Naamán el sirio que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán. Bueno, el milagro comenzó cuando Naamán fue e hizo caso de la muchacha que estaba en su casa para que fuera a recibir del profeta. El milagro comenzó ahí, pero no terminó o no se manifestó hasta la 7ª vez que se sumerge en el río Jordán y sale limpio de la lepra. Entonces necesitamos nosotros seguir eso, hermanos. Recuerden esto. Esto fue lo más hermoso de todo. Las circunstancias te van a hablar, te van a decir lo que está sucediendo a tus ojos. Pero nosotros no nos guiamos por las circunstancias ni por lo que vemos en el ámbito físico. Nosotros, y voy a hablar de esto cuando me toque en la siguiente sesión, que me toque a mí, ¿verdad? Nosotros nos guiamos por lo que la palabra de Dios dice. Ese es el punto de arranque de nuestra sanidad o de nuestro recibir el milagro.
En el momento que nosotros, ¿se acuerdan de Marcos 11:25? Que dice, cuando estés orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bueno, cuando ustedes liberan el amén a eso, sea porque ustedes inicien la palabra o porque alguien más imponga manos sobre ustedes, en ese momento liberen su fe. Y en ese momento ya no es una cuestión de a ver cuándo sucede. No, ahí sucedió. Y cada vez que ustedes hablen acerca de lo que están pidiendo delante de Dios, hagan memoria de lo que recibieron en ese momento que oraron. Después les hablo un poquito más, pero le doy gracias a Dios por experimentar esto. Quería compartírselos a ustedes porque sé que son parte del movimiento de fe que estamos viviendo, y sí les quiero recordar que esto va en aumento, hermanos, y está disponible para todo aquel que cree y comienza a poner su fe en acción. Amén. Vamos a estar de pie. Gloria a Dios. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por el mensaje que hoy recibimos. Me gocé con el mensaje, Señor. Gracias porque es algo que todos nosotros necesitamos. Y gracias, Señor, también porque junto con tu palabra está manifiesto tu poder, Señor. Y gracias porque el Espíritu Santo ha hablado y con él siguen las manifestaciones, señales, maravillas, milagros que tu palabra dice, siguen a tu palabra. Bueno, nosotros somos creyentes, Señor, y sabemos que tu Espíritu nos estará guiando de muchas formas y en muchas maneras para poder atraer a mucha gente al reino de los cielos. Y te damos las gracias porque esa es tu voluntad y esta iglesia la recibe. Y Señor, en tu nombre hacemos todas las cosas y la iglesia Vida de Fe dice amén. A tu nombre, Señor. Gracias.